Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea sobre su vida, sobre su casa. Vamos a estar intercediendo, vamos a estar orando, vamos a estar hablando sobre el mensaje que el Espíritu Santo está dando. Vamos a estar en comunión en esta hora. Escuche la alabanza, adore al Señor. Vamos a invocar su presencia, vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome control, dominio de este momento. No es lo usual, las vigilias son los sábados, mas sin embargo el Espíritu Santo ha estado confirmando el mensaje de esta noche. Vamos a adorar al Señor. Obviamente la música no es mía, la tengo en la computadora. Luego voy a escribir que los derechos no son míos. Vamos a adorar al Señor. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor, estás aquí. Adoramos al Rey. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Siento la unción en este lugar. Aleluya. Siento el poder Señor, tuyo es el poder, Señor. de tu majestad. Tuyo es el poder, Señor. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, levantándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Aleluya. Señor, estás. Vamos a tumbar un momento la música. Vamos a interceder, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia. Ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, en tus manos, Espíritu Santo. Solamente tú eres el que disciernes pensamiento y pesa la intención de cada corazón. Solamente tú eres el que puedes trabajar en nuestras vidas. Solamente tú, Espíritu Santo, eres el encargado para redarguir nuestro espíritu. Solamente eres tú el que puedes traernos a verdad y a justicia. Solamente eres tú quien puedes convencernos de pecado. Señor, por eso en esta hora yo te pido, Dios mío, que pongas el querer como el hacer tu voluntad. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú derribes todo argumento de altivez en esta hora. Que podamos humillarnos delante de tu presencia, buscar tu rostro en espíritu y en verdad. Que no se diga de nosotros, tu pueblo, que este pueblo de labios te honran, mas su corazón está lejos de ti. Oh Padre, en esta hora te suplico con todo mi corazón, Señor, que cada uno de los que escuchen este mensaje sea redarguido por tu Espíritu Santo. Aquella persona que esté sin tu presencia, aquella persona que haya permanecido en rebelión, aquella persona que no te conoce, aquella persona que está apartada o apartado de ti, vuelva a los caminos tuyos, Señor. Vengan en arrepentimiento, vengan con un corazón contrito y humillado, Padre, porque dice tu palabra, tú prometes que cuando hay un corazón realmente
contrito y humillado. Más allá de apariencia, tú no les rechazas. Señor, te damos gracias por la oportunidad de alcanzar salvación. Te damos gracias porque tú mismo eres el que nos pastoreas, porque tú eres el que nos ciñes de poder, porque tú eres el que estás en medio de tu pueblo, aún en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos estás acompañando. Gracias porque tú nos estás sustentando. Gracias porque tú estás. Padre, en esta hora te suplico que tú derribes con tu poder toda palabra que venga directa del infierno contra tu pueblo. Dice tu palabra en Isaías 44:25, que tú deshaces las señales de los adivinos y los agorreros, enloqueces a los sabios y desvaneces su sabiduría. Señor, es tu palabra y yo la creo. Padre, que todo pensamiento cautivo sea llevado cautivo a la obediencia en Cristo. Que toda mente entenebrecida y cauterizada sea libre por tu poder en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, salva las almas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén y amén. Shalom, el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando un tema un poquito fuerte. Yo quería preparar, en mi corazón estaba, hablarles de la fe. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo viene dando un mensaje que no es uno que yo quisiera dar. Pero uno tiene que sujetarse a lo que el Señor habla. Y yo les voy a contar que para yo decidir hablar sobre este tema, yo estuve orando y si ven, estuve un poco callada en algunas cosas. Inclusive llevo 3 días que ni siquiera estoy haciendo lo de los aceites. Se lo estoy dejando a mi esposo y hoy ni él ni yo hicimos nada de lo de los aceites. Solamente por la mañana llevamos al correo lo que había que llevar y nada más, porque yo he estado pues meditando en todo lo que el Señor viene hablando y poniendo en mi corazón. Y cuando decidí que iba a transmitir cuando yo me podía esperar hasta el sábado, ¿verdad? Pero sentía la urgencia del Señor y el Espíritu Santo ha enviado a una persona que me escribió para confirmar precisamente el mensaje que me había dado. Si ustedes recuerdan, en agosto del 2019, yo fui a Puerto Rico. Yo fui a Puerto Rico y el Señor me ordenó hablarles y la campaña se tituló Arrepentíos, endereza vuestra vereda, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Estuve en Puerto Rico, fui a Ponce, fui a Cabo Rojo, fui a Arecibo, fui a Guaynabo, fui a Aguas Buenas, Trujillo Alto y otros lugares. Estuve llevando el mensaje en esa ocasión e incluso en uno de los mensajes estuve también en Guaynabo. En uno de los mensajes yo me iba a quedar callada y no iba a decir la parte profética que el Señor me había ordenado. En esa iglesia en específico, creo que fue en la de Isabela. Cuando estoy en Isabela, el Señor me dice a través del que estaba en la batería, el que estaba en la música, sin él conocer lo que estaba ocurriendo, empieza a adorar al Señor
Y sale y dice que no cambia el mensaje, sino que del mensaje que me había dado. En agosto de 2019, el mensaje que el Señor me llevó a dar fue uno de arrepentimiento. Y fue un mensaje donde hablaba de un huracán que iba a pasar por Puerto Rico. Si ustedes recuerdan, para cuando yo estuve en Puerto Rico, amén, Sandra, yo los vi allá. Si ustedes recuerdan, cuando yo fui a Puerto Rico, justo antes de yo salir de Puerto Rico, iba a pasar Dorian por Puerto Rico, ¿verdad que sí? Y yo estuve orando y yo le decía al Señor, tú me trajiste aquí para dar el mensaje, darles un break, porque yo vine a darles unos talleres y tienen que prepararse, los que no se han preparado. Además de que lo acabo de dar, darles un breakcito. Y estuve orando los últimos 2 días, a mí me cancelaron el vuelo, yo me tardé 1 o 2 días más en llegar a Texas. Y yo esos días los tomé para descansar en el apartamento y me quedé en ayuno y en oración. Y el Señor me volvió a hablar de Leviatán. Y el Señor me decía, vas a ver a Leviatán de lejos. Y cuando estoy en el apartamento esperando que por fin pueda salir hacia Texas, yo estaba tranquila porque el Señor el domingo, eso fue miércoles, el domingo anterior, en la última iglesia donde cerramos, que fue en la de Vega Baja, en Levittown, en esa iglesia el Señor utilizó a la pastora y me dijo que yo iba a ver con mis ojos lo que se iba a cumplir, pero que yo salía de Puerto Rico y iba a llegar con bien a Texas. Y se cumplió. Yo salí de Puerto Rico y llegué con bien a Texas. Pero cuando estoy montada en el avión, yo veo a Dorian de lejos. Se puede ver la formación de las nubes y se vio impactante. Y a mí, yo me puse hasta un poco nerviosa porque yo tenía que hacer escala en Florida y Dorian iba para Florida. Estaba estacionario en la islita que destrozó y yo salí. Y el Señor cuando yo estoy en Puerto Rico, antes de salir de Puerto Rico, me dice, si ustedes bien recuerdan, yo lo publiqué, y el Señor me dijo, diles que por mi misericordia no han sido consumidos, que quien hizo que Dorian no tocara la isla fue su mano, fue su misericordia. Mas sin embargo, el Señor lleva unos días hablándome otra vez del huracán. Y yo le decía, Señor, pero tú no libraste a Puerto Rico del huracán. Y yo estaba bien asombrada porque el Señor me seguía hablando del huracán. Y yo le decía, Señor, es el mismo huracán que tú me mostraste. Entonces, Dorian, tú lo mandaste como una señal para que vieran lo que podía pasar. Y tú nos libraste de Dorian, pero la palabra no se había cancelado. No se había detenido. Cuando empieza a cumplirse lo de los terremotos en el sur y cuando empiezan a cumplirse unas cosas que el Señor había dicho y había dicho que tenían que prepararse, había dicho que venían cosas y que los eventos proféticos no se iban a detener. Y el Señor dijo bien claro, para cuando sacaron a Rosselló del gobierno, el Señor ya había dicho, escóndete, pueblo mío, en lo que pasa la indignación. Cuando pasó lo del gobierno, el Señor dijo, y me mostró y me volvió a decir, que limpiaba el gobierno
la tierra y la iglesia. Dorian era peor que María, ciertamente. Y te tengo que decir que lo que el Señor me mostró a mí, llegando a Puerto Rico, es peor que María. Es más fuerte que María. Y yo le decía al Señor, Señor, están pasando demasiadas cosas, ya Puerto Rico no aguanta. Y no solamente Puerto Rico. El Señor habló y me dijo y me mostró cómo venían juicios para las naciones y dio un mensaje específico para Estados Unidos y Puerto Rico, el cual traducimos como pudimos, porque yo no soy bilingüe. Yo tuve que pedir ayuda de alguien que me trató de ayudar lo más posible, ¿verdad? Y el mensaje está en YouTube y en la página, que fue en una de las vigilias. Y el Señor ahí habló de los juicios a Estados Unidos y a Puerto Rico. Y le dijo, prepárate. El Señor ha guardado en este tiempo de pandemia, de cuarentena a su pueblo. Y lo ha hecho esconderse. Y en ese esconder hay unos que han vuelto al Señor. Hay unos que han buscado al Señor como nunca antes. Los pastores están transmitiendo. Hay mucha palabra disponible en internet, porque han sido las plataformas que el Señor nos ha provisto para mantener la fe y mantener la coinonía y sustentarnos en este proceso difícil unos a otros, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa? Yo estoy orando y yo le estoy preguntando al Señor qué está pasando, porque yo estoy tan inquieta. Y el Señor me dice, lo que yo te dije se va a cumplir tal como te lo dije. Y volvió a decirme que todo lo que había hablado se cumplía. Este tiempo el Señor estaba separando trigo y cizaña. Escondió a su pueblo en lo secreto. Otros no se percataron del mover del Espíritu y no entraron en su presencia en lo escondido, en lo secreto. Y se pusieron medio ansiositos, ¿verdad? Eso es normal porque somos seres humanos. Y eso no hay que criticarlo, porque uno trabaja con la situación de distintas maneras, ¿verdad? Y eso lo entendemos. Sin embargo, el Señor está llamando a su pueblo. Y la palabra me dice que sus ovejas escuchan su voz y la siguen, ¿cierto? Él es el buen pastor que pastorea sus ovejas. Y el Señor habló que sus ovejas escuchan su voz y la siguen. Y la pregunta es, ¿nosotros como pueblo del Señor estamos siguiendo su voz? ¿Estamos siguiendo realmente su voz? Y el Señor seguía hablándome y me seguía mostrando y me decía, todo lo que te mostré se va a cumplir tal como te lo mostré. Y yo le decía, Señor, pero es que tú me mostraste este huracán, que era un huracán devastador, y gracias al Señor fuimos librados, porque yo estaba allí, así que me tengo que incluir, fuimos librados de Dorian. Y el Señor me dijo, es que yo cuando te dije la palabra devastación fue después de que tú saliste de Puerto Rico. Significa que todavía la palabra establecida de la profecía está vigente. Que el tiempo y las sazones de los tiempos están en la potestad del Señor y Él muda los tiempos como Él quiera. El hecho de que el Señor me llevara a Puerto Rico en el 2019 no significaba que se fuera a cumplir en el 2019. El Señor siempre avisa antes para que se preparen. Y sabe que a este punto, luego de la campaña que se dio en Puerto Rico,
Yo llegué explotada y yo llegué a Texas y le dije a mi esposo, es la última vez que yo voy a Puerto Rico sin ti. Pues yo necesito que tú me ayudes. Yo llegué drenada. Y a Dios sea la gloria. Cumplimos con la misión. Cumplimos con esa tarea. Tuve un grupo de personas que todavía siguen orando por Puerto Rico y las naciones junto conmigo. Y doy gloria a Dios por cada uno de los del ministerio Ezequiel 22:30, ¿verdad? Y el Señor me volvió a hablar de los cumplimientos proféticos. Y el Señor me volvió a recordar a Leviatán. Y Leviatán es un ser marino, un monstruo marino que se manifiesta, y por lo menos mi experiencia personal cuando yo tuve la pelea con el monstruo marino y cuando yo lo vi de lejos envuelto en esa nube que significaba el huracán Dorian, él está envuelto en los desastres atmosféricos, en los desastres naturales, en terremotos, huracanes y en tsunamis. Y el Señor volvió a hablarme de ese personaje. Y yo llevo unos días como que inquieta. Yo decía, Señor, pero ¿cómo tú me vas a poner a hablar de esto otra vez? Y yo estoy hablando y estoy predicando de sanidad, de milagros, y que tú en medio de este tiempo que es tan terrible, que la gente está en desesperación, están ansiosos, necesitan palabra de fe, necesitan palabra donde tú ministres su vida y tú les sanes, les libertes. Y tenía esta lucha. Pero tenemos que entender que aún en medio del cumplimiento profético y de los juicios, el Señor no ha cambiado. Él sigue siendo Dios y Él sigue obrando a favor de su pueblo. Pero tenemos que asegurarnos ser su pueblo, conforme a la Escritura. Esos son otros 20 pesos. Cuando sigo orando y el Señor sigue hablando, viene esta persona que no voy a decir su nombre porque me pidió que la mantuviera en anonimato. Y lo iba a escribir, pero lo quise hacer parte del mensaje para que entendieran por dónde va la confirmación con el mensaje. Y dice, Dios le bendiga, pastora. Llevo semanas queriendo compartir una experiencia que tuve, pero no quisiera que se hiciera público. Esto me lo está diciendo en privado porque ella no quería que se dijera su nombre. Después yo le pedí permiso y me dijo que sí, en anónimo. Ya que soy muy reservada en cuanto a estas cosas, sí advierto a los más cercanos y familiares porque entiendo que es para preparación y estar listo lo más posible. Como siempre digo, léalo y discierna, pero sobre todo que el Señor le pueda confirmar. Conste que ya esto era la confirmación a este mensaje. Hace 3 semanas, más o menos, al terminar el periodo de silicio me fui a descansar y sueño que estoy en un lugar donde hay grama muy verde y un poco alta con un familiar mío, pero lo curioso era que yo veía como personas a mi alrededor estaban echando plantas secas en cacerolas negras, como si estuvieran haciendo algún tipo de hechizo. Escucha bien porque esto es bien importante y es parte del mensaje de lo que vamos a hablar ahorita. Y la palabra de hoy se encuentra en Jeremías 7. Y dice, como si estuvieran haciendo algún tipo de hechizo. Yo en lo personal no soy de darle mucha importancia a estas cosas, ya que el enemigo opera de esta y mil maneras, pero siempre he entendido que yo le sirvo a un Dios vivo y de poder, y que contra los hijos de Dios no hay hechizo alguno que le haga mal a alguno. Amén. Por eso me estuvo curioso soñar con este tipo de cosas. El detalle es que luego de ver esto, escuche bien, luego de ver esto, veo el mapa de Puerto Rico desde el aire
y escucho una voz desde los cielos que me dice muy fuerte y claro: entra por el sur y sale por el norte. Y yo le dije: Señor, ¿pero por qué ahí? Si esa gente ya está sin casa por lo del terremoto, están bien mal. Y la voz me vuelve a decir: por la hechicería, esto causa la ira de Jehová, Yahweh. Y no se te olvide que en Ponce hay una iglesia satánica. Escuche bien porque es bien importante. Habla específicamente de Ponce y fue la misma revelación que a mí el Señor me dio para aquel tiempo que yo vi el huracán entrando por Ponce, saliendo por el área cogiendo por Cabo Rojo, subiendo por el área oeste-noroeste. ¿Verdad? Y dice: no olvides que en Ponce hay una iglesia satánica. Y en eso yo estoy en casa de mi papá y cuando abro la puerta veo todo destruido. Las casas quedaron solo en los postes. No quedó mucho, todo destruido. Y los árboles estaban totalmente quemados. Escuche bien. Estaban totalmente quemados. Así mismo se veía para María. Y yo le dije: Dios mío, esto fue peor que María, solo que fue más viento que agua. Y en ese momento me desperté. Eso fue la revelación que tuvo esta hermana, que fue la confirmación para yo decidirme a obedecer y darles el mensaje nuevamente. Y estoy yendo desde el 2019 para acá para que entonces puedan engranar el mensaje como va. Y el mensaje de esta noche le puse por título: no ores por este pueblo. Y vamos a ir a Jeremías 7. Y dice, busquen la Biblia porque quiero que vayan conmigo. Dice: palabra de Yahweh vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Yahweh y proclama allí esta palabra. Y di: oí palabra de Yahweh. Toda Judá, todo Puerto Rico, todo Florida, escúchame bien. Puerto Rico y Florida, escúchame. Oí palabra de Yahweh, todo Puerto Rico y todo Florida. Oí palabra de Yahweh, toda Judá. Los que entráis por estas puertas para adorar, escuche bien, para adorar a Yahweh. Le está hablando a un pueblo que iba a irse a congregar. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos. Al pueblo del Señor, al que iba a buscar su rostro, al que se iba a congregar, ¿verdad? Al que iba a ir al templo. Jeremías está parado en la puerta del templo, en la entrada, recibiendo a la gente, viendo a la gente llegar. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en la palabra de mentira, diciendo, escuche bien, no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Yahweh, templo de Yahweh, templo de Yahweh es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras,
si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente. Está hablando del templo, no está hablando de la calle, no está hablando de los lugares de adoración a Baal, no está hablando de ningún lugar, mundano. Dice, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, al pueblo del Señor. Al pueblo que se iba a ir a congregar le está diciendo, si tú no vas en pos de dioses ajenos, eso significa que le está hablando a un pueblo que se supone que va a buscar al Señor en el templo y que sigue siendo idólatra. Que el Señor está hablando a su pueblo. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Yo voy a parar aquí, porque no quiero volver leer varias veces, sino que voy a ir poco a poco por el mensaje. Mire, mi hermano, Jeremías estaba en un momento donde el pueblo del Señor, el pueblo que se iba a congregar, no se podía congregar, como estamos hoy. Porque se estaba reconstruyendo el templo. Y antes no había muchísimos templos, había un templo. Y no podían congregarse porque estaban reconstruyendo el templo. Y este pueblo pensó que porque había dado muchas ofrendas, había dado dinero, joyas, materiales, pensó que eso bastaba y que podían seguir viviendo en pecado, que podían seguir yendo al templo y podían congregarse en el templo que ellos reedificaron. Miren quién lo reedificó, el mismo pueblo. Y estaban convencidos de que como ellos aportaron económicamente, estaban bien y habían cumplido con el Señor porque ellos guardaban el sábado, guardaban el mandamiento del séptimo día, guardaban el congregarse y aportaban económicamente a la iglesia. Pero seguían en sus adulterios, seguían en sus malos caminos, seguían hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, mintiendo, incensando a Baal, andando tras dioses ajenos, dioses extraños que no conocieron. Y el Señor le pregunta a su pueblo, no es a otro, es a su pueblo, a ese pueblo que está entrando al templo, porque Jeremías está parado en la puerta del templo. Y le dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa,
sobre la cual es invocado mi nombre. Y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, que se creían que por congregarse, por haber aportado, iban a ser librados, porque ellos guardaban el sábado y estaban aportando, aunque estuvieran todavía en pecado. ¿Y sabe qué? Que usted diga que es cristiano, que usted diga que va a la iglesia, que usted se comporte con apariencia de piedad, no le garantiza que el Señor guarde su vida, que le proteja en el día malo. Lo que le asegura a usted las promesas del Señor es un corazón arrepentido, y un corazón arrepentido abandona el pecado. Un corazón arrepentido ya no hace lo que hacía antes. Un corazón arrepentido vive conforme a la Escritura. Y dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Quién le llamó casa de ladrones en el Nuevo Testamento al templo? Yeshua, Jesús. Y le dijo a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas y a todos los que estaban en el templo, que esa casa era casa, porque la casa de oración la habían convertido en cueva de ladrones. Y esto no solamente a los que aparentan ser de doble ánimo o de dos aguas. Hay gente que están viviendo doble vida y en dos aguas, aún pareciendo que son personas de sana doctrina y que son llenos del Espíritu Santo. Hay personas que fingen ser muy rectos y de santidad. Hay personas que parecen ser ministros, pero siguen en sus delitos y pecados. Porque aquí me está hablando del pecado en la iglesia, en su pueblo, no en el que está fuera de la iglesia. Aquellos que supuestamente están comprometidos con la obra, porque inclusive dan las mejores ofrendas. Apariencia de piedad. Y el Señor está llamando a arrepentimiento. Y dice, he aquí yo también lo veo, dice Yahweh. El Señor, Yahweh, no es ciego. Dice versículo 11, he aquí que también yo lo veo, dice Yahweh. Él ve. Él escucha tus conversaciones secretas. Él ve lo que tú haces en oculto. Él ve y escucha. Y también muestra. Y también revela. Y también saca a la luz lo que está oculto. Y también se levanta de su trono como juez. Y hace justicia. Él ve y escucha. Y asimismo habla porque muestra y actúa. Porque Él no es un Dios muerto. Él es un Dios vivo y de poder. Y Puerto Rico y Estados Unidos, Florida y las naciones van a conocer el poder del Señor. Si se creían que ya había sido demasiado, ¿sabe lo que el Espíritu Santo me decía? No entendieron. No entendieron. Les dije, escóndanse en mi presencia. Les dije, escóndete en mí, en lo que pasa la indignación. ¿Y qué pasó?
crecieron los murmuradores, crecieron los chismes, crecieron los escarnecimientos, crecieron las obras de la carne. Creció la ociosidad. Se ocupan de la carne más, no del espíritu. Y muchos hoy están diciendo, no nos podemos congregar, y locos porque abran la iglesia. Y en esta porción bíblica no se podían congregar. Y cuando se fueron a congregar, Jeremías los estaba esperando. Jeremías los estaba esperando allí en la puerta del templo. Y le estaba diciendo, ¿de qué les vale levantar el mejor templo? El templo más hermoso, más lujoso, si todavía siguen adorando a Baal, consultando a dioses ajenos. Sabe, el Señor no es ciego y está hablando y está mostrando que hay pueblo que está metido en hechicería. No solamente en la revelación de lo de la iglesia satánica en Ponce, no solamente, mire, yo cuando fui a Ponce lo viví en mi carne. Yo cuando fui a Ponce, yo tuve un ataque espiritual tan severo que por poco no puedo dar el taller. Y a mí se me quitó todo cuando yo salí de la cantera. Cuando yo salí de la cantera en Ponce, a mí se me quitó absolutamente todo. Y yo sabía que era en el espíritu. Pero sabe, el Señor me viene hablando otra vez, como me hablaba en el 2017, 2018, y el mensaje no cambia. Y a este punto debería de haber un arrepentimiento genuino, de tal manera que ya este mensaje no fuera así, sino que hayamos hallado gracia y misericordia, ¿verdad? Porque mire que el Señor ha hablado por tiempo. Y el Señor vuelve y me dice, todavía hay hechicería en los templos. Todavía hay en el pueblo rebelde del Señor, no otro. Pueblo rebelde del Señor, que se hace llamar su pueblo, que están consultando hechicería, que están enseñando a su pueblo a hacer hechizos. Y el Señor me decía, ¿tú no vistes cuando empezó la plaga, el virus? ¿Cuántos no se levantaron aún pastores siguiendo ritos de hechicería, de santería, enseñando a su pueblo a hacer hechizos, siguiendo a dioses ajenos, mezclando lo santo con lo profano? Y el Señor seguía diciéndome, por eso es que va el huracán. Y todo lo que te mostré va a cumplirse. Y yo me acuerdo perfectamente como si lo estuviera viendo ahora. Yo vi cómo se reunían los de el weather, los de manejo de emergencia de acá de Estados Unidos. Y decían que era algo sorprendente, que no lo esperaban, que se supone que fuera una tormenta. Y que no llegara, sino que pasara a una distancia considerable de Puerto Rico. Pero aquel aparato que yo vi en los monitores de manejo de emergencia de Estados Unidos, en aquella visión, sueño, yo ni me acuerdo si yo estaba despierta o dormida. Y yo vi claramente cómo iba derechito por el sur subiendo. Estaba a una distancia, iba directito a subir por el sur, por Ponce, arrasar y salir por donde está, pasaba por Cabo Rojo y salía por arriba, por los pueblos del noroeste. Pero donde más hacía estrago era por donde entraba, porque era por donde más fuerza tenía. Y era peor que María. Por eso cuando yo vi a Dorian, estando en Puerto Rico, yo alcé mis manos y le dije, Señor, ten misericordia.
Yo vine en obediencia. Dales tiempo. Y no se pueden olvidar que allí está toda mi familia. Acá en Texas yo estoy sola con mi esposo. Subía por Ponce, seguía por Cabo Rojo y seguía hacia arriba. Rachel. Sí, subía, creo que salía por Isabela, por allá, por esa área. Y aquí dice, anda ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio. Y esto nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir a su pueblo, vamos a arrepentirnos, vamos a volver al principio, vamos a estar dejando de buscar a consultar a divinos, porque estamos buscando quién me profetiza. Y es que están profetizando en espíritu de adivinación, con hechicería y encantamiento, y se están dejando poner vendas mágicas en los ojos. Dejen de estar consultando a Baales. Dejen de estar consultando a hechiceros. Dejen de estar consultando a adivinadores vestidos de cristianos. Mejor escóndase en lo secreto, cierra sus oídos a toda palabra y métase en lo secreto a buscar su dirección. Busquen en lo secreto al Padre. Busquen en lo secreto. Porque sabe, la palabra dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y toda justicia. Usted quiere discernimiento, métase en la palabra y póngase a orar. Levántese temprano, presente ayuno al Señor. Deje de dormir un poco, póngase a orar en vigilia, póngase a buscar la presencia del Señor. Deje de estar consultando a divinos, porque los tienen engañados. Hay demasiados buscando protagonismo, actuando bajo un espíritu de hechicería, bajo un espíritu de adivinación. Y el Señor viene cortando con los hechiceros. Si no te arrepientes y estás mezclando lo santo con lo profano, si no te arrepientes y vienes al Señor en humillación, y si eres hechicero, adivino, santero, espiritista, lo que sea, si no te arrepientes, el poder del Todopoderoso viene contra ti. Viene contra ti. Así que yo te exhorto a que vengas en arrepentimiento. Y otra cosa que me decía el Señor, y vamos a seguir aquí en la palabra, dice, anda ahora a mi lugar en Siloé, donde hice morar mi nombre al principio. Y es que tenemos que volver a los principios básicos de la fe. Los principios básicos de la fe es el ayuno, la oración, el estudio de la palabra. No hay otra cosa. No hay por qué seguir a divinos y hechiceros. No hay que buscar palabra profética. Que la palabra profética sea para confirmación. Yo creo en la palabra profética, yo la he vivido, el Señor me habla para su gloria y su honra, y ha levantado gente para confirmarme lo que me habla, y le doy gloria y honra a Él, y yo creo en la profecía. La palabra me dice que no menospreciemos la profecía, pero hay que tener discernimiento y probar en los espíritus, y para que tú puedas probar los espíritus y tener discernimiento, tú tienes que tener una disciplina espiritual. Y esa disciplina espiritual es ayuno, es oración, es vigilia, es estudiar la palabra, es meterte en los secretos, es esconderte en su presencia, es buscar su Espíritu Santo en verdad. ¿Y saben qué? Y dice, anda a mi lugar en Siloé, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel.
Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Yahweh, y aunque hablé desde temprano, ¿desde cuándo no viene el Señor hablando? Y sin cesar, hablé desde temprano, y sin cesar, y no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. Y el Señor está llamando a su pueblo, y este tiempo era para buscar su presencia. Dice, haré también a esta casa sobre la cual es invocado, ¿qué? Mi nombre, en la cual vosotros confiáis, donde pones tu confianza, ¿verdad? Que se supone que es lugar de adoración, ¿verdad? Y a este lugar que di a vosotros, ¿quién lo dio? Él. Y este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. El Señor desechó de su presencia a toda la generación de Efraín. Tú pues, escucha bien, le dice a Jeremías, le dice a los profetas, le dice a los ministros, le dice a los pastores, le dice a los líderes, le dice a todos los que están haciendo lives. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Escuche bien. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Y vamos a explicar esto bien. Y esto es algo que choca con nuestro espíritu, ¿verdad? Porque nosotros, es como yo le decía cuando yo intercedía, Señor, pero bendito Dios, a mí lo único que me sale por la boca es, Señor, ten misericordia. Entonces seguimos orando y clamando para que no pasen las cosas. Y cuando Jeremías recibe esta palabra, el Señor le dice, no ores más por este pueblo. Y cuando le dice, no ores más por este pueblo, no es que no ores. Es que no ores para que no pase. Porque este pueblo iba rumbo al cautiverio, rumbo a un cumplimiento profético. Y nosotros ya entramos en cumplimiento profético hace rato. Y el Señor lo que está diciendo es, no ores para que no pase. ¿Sabes por qué nos toca orar? Por la conversión de las almas, por el arrepentimiento. No hay otra oración que sea más necesaria en este tiempo. No ores porque tienes miedo, no ores para que el Señor nos libre. Porque sabes que en medio de lo que pase, si hay un corazón contrito y humillado, si hay un corazón que está dispuesto a rendirse delante del Señor, el Señor es fiel y verdadero para cumplir sus promesas y Él nos va a guardar en medio del horno de fuego. Él le va a cerrar la boca a los leones. Él nos va a meter en su arca, aunque tenga que llegar el día del cual Él habló. Pero está diciendo, no ores por este pueblo para que no vaya a pasar. Porque ciertamente, como me decía el Señor, todo lo que el Señor me habló, tal como me lo habló, el huracán, el terremoto, el tsunami, los tornados, que pasa a manos extrañas, todo lo de Puerto Rico, Estados Unidos, Chile, México, Santo Domingo, Japón,
todo lo que el Señor habló se va a cumplir. Pero el Señor es tan bueno y tan maravilloso que por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque no han decaído sobre nosotros su misericordia a tal punto que del 2019 que teníamos un Dorian de camino amenazándonos, nos libró. Y nos extendió un año más. Tengo que decirte, esto que te iba a decir te lo voy a decir al final. Ahora dice, ¿no ves lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocar mi ira. Aún en medio de lo que estamos viviendo, aún cuando hemos visto cumplimiento, aún cuando el Señor permitió que se sacudiera el sur de Puerto Rico, que se sintiera en toda la isla, aún cuando vimos cómo el Señor en su misericordia nos libró de Dorian, aun cuando nos libró de tornados, aun cuando nos libró de tantas cosas, aun cuando estamos viendo cómo se cumple la plaga, y no podemos llegar a un arrepentimiento genuino, aun cuando nuestros ojos están viendo cumplimiento y seguimos tras dioses ajenos, tras Baales, tras hechicerías y brujería. Seguimos permitiendo que el enemigo nos ponga vendas sobre nuestros ojos y no queremos ser libres. Porque tenemos la verdad que nos hace libres y no la aceptamos. La reina del cielo era un demonio, un principado de idolatría que está, creo que le llamaban en uno de las culturas Asera, en otras Astrotet y diferentes. Pero aquí le dice la reina del cielo, es un ídolo, un dios ajeno. Y van y consultan a los astros, y van y consultan a la adivinación, y van a consultar a Baales, y van a consultar a Changó, y van a consultar a los santeros, y van a consultar a los espiritistas, y van a consultar a los adivinos que están trepados en los altares, que están predicando la palabra del Señor adulterada. Y no podemos diferenciar lo santo de lo profano. No podemos entresacar la cizaña del trigo. No podemos discernir. No podemos discernir para diferenciar cuando hay una palabra adulterada. Porque la palabra dice que un poco de levadura leuda la masa. No podemos. La palabra establece que yo no le quite ni le añada a su palabra. No podemos adulterarla. Yo no puedo tomar la palabra para acomodarla a mi parecer, a lo que yo quiera, a lo que yo quiero. Eso es decirle al Señor, te equivocaste. Eso es decirle al Señor, eres mentiroso. Eso es blasfemar. Cuando usted le dice al Señor, esto está mal en la Biblia y vamos a ponerlo como yo quiero, le está diciendo, te equivocaste en lo que dijiste. ¡Cuánta arrogancia! ¡Cuánta arrogancia que le queremos decir al autor y consumador de la fe cómo es que debemos de actuar! La palabra establece que el maestro nos modeló y al enemigo le dijo cuando quiso trastocar la palabra, cuando quiso hablarle al oído, endulzárselo y decirle la palabra tergiversada, le dijo, escrito está.
Y le dijo, le corrigió por la palabra. Entonces dice, me provocaron ellos a ira, dice Yahweh. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Cuando vamos tras los Baales, cuando vamos tras idolatría, cuando ponemos nuestros ojos y nuestra confianza aún en los ministros, el Espíritu Santo permite un espíritu de error y ahí entra la confusión. Es cierto que hay que honrar a los que nos enseñan y nos dirigen. Es cierto que hay que honrar a aquellos que se esfuerzan por traer la verdad de la palabra y enseñarnos. Pero cuidado con la idolatría, porque el Señor puede poner en ellos un espíritu de error para que no les roben la gloria, para que se enfoquen en Él. Dice, por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, se encenderá y no se apagará. Se encenderá y no se apagará. El Señor me dijo cuando comenzó todo esto, cuando comenzó para los temblores, el Señor me habló y yo les dije que el Señor había dicho, comenzó con un cumplimiento profético y no se detiene. No se detiene. Y hemos visto cómo ha sido una tras otra y todavía el pueblo no entiende. El pueblo no se corrige. Dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca del holocausto y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad, escucha bien, andad en todo el camino que os mandé para que les vaya bien. Pero si Él nos deja unas instrucciones, Él nos deja, dice la palabra, que Él nos muestra el camino por el cual debemos de andar, que sus ojos se posan sobre nosotros. ¿Por qué tenemos que estar desviándonos del camino por el cual nos dice que debemos de andar? ¿Por qué buscar nuestra propia opinión, nuestro propio parecer, si sabe que Él nos formó desde el vientre de nuestras madres y Él sabe el pasado, el futuro y el presente? Más que ningún hechicero, más que ningún demonio de adivinación, Él lo sabe. Si Él te dice camina por el camino angosto, camina por el angosto, porque por el ancho te vas a ir a perder. Dice, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca del holocausto de víctimas, más el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escucha mi voz y seréis a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Escuche bien y dígame si esto no es lo que está pasando. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en su propio consejo, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando tú permaneces en rebelión,
Cuando tú permaneces caminando sobre tu propio camino, sobre tu propio consejo, en dureza de corazón, vas a ir para atrás y tu camino no va a ser prosperado. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos. ¿Cuántas veces el Señor no ha levantado profetas, ministros, atalayas, adoradores, pastores, ministros que buscan su rostro, cualquiera que sea el llamado o el título que le quieran poner? ¿Cuántas veces no se han levantado siervos y siervas del Señor para exhortar y para avisarle al pueblo de Puerto Rico y al pueblo de Estados Unidos, al pueblo de Florida, al pueblo de distintas naciones? Porque esto no solamente es de Puerto Rico y Estados Unidos, sino Dios está trabajando con las naciones. Dice: yo os envié a todos mis profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano sin cesar. Hay veces que hasta nos han dicho, pero no digas más, no hables más de eso. Estamos cargados. Pero aún estando cargados, aún teniendo las situaciones como las estamos viendo que se están cumpliendo, no queremos arrepentimiento, queremos seguir en la soberbia. Y no queremos venir con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Y dice: pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás toda esta palabra, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Palabra del Señor. Y el Señor vuelve a decir: el pueblo no va a escuchar. Y todas las veces que el Señor me ha mostrado las cosas que han de pasar, que sobre todas las cosas, aunque me ha mostrado de distintas naciones, mi clamor constante está con Puerto Rico, porque son los míos, son los que llevo en mis rodillas, son los que llevo en mi corazón. Y cada vez que yo oro y yo le pregunto al Señor, y yo le digo: Señor, pero ya. Y el Señor me dice y me ha mostrado: mira lo que ha pasado cuando vino María. Me dice: mira lo que hay en el corazón del pueblo y su actitud. Luego el Señor me lleva en visión a Puerto Rico y vuelvo a ver la misma conducta. Y aún hoy estamos en una situación dificilísima que no la esperábamos. Porque el Señor decía que venía algo muy pronto. Y sí lo habló, pero que yo me iba a imaginar que iba a ser algo tan mundial, que era muerte sobre todas las naciones. El Señor dijo que se prepararan. Ahora les voy a decir algo. La palabra que el Señor viene hablando me ha confirmado es que se tienen que preparar. Porque así mismo como muchos estuvimos desesperados para incluirme. Y diciendo: Señor, que abran los templos, que abran los templos. Y en el tiempo de Jeremías, en el capítulo 7, Josías estaba reconstruyendo el templo y todo el mundo había aportado y se había levantado el templo precioso para el Señor. Y creían que ya habían cumplido con el Señor y con solamente honrar el sábado era suficiente. Pero su vida seguía en pecado. Y por eso Jeremías va de parte del Señor allí a esperarlos en la entrada del templo. Y hoy estamos esperando a que abran los templos, ¿verdad que sí? Y estamos esperando podernos congregar nuevamente.
¿Qué hiciste con el tiempo que estuviste a solas? ¿Qué hiciste con el tiempo que te quedó libre? Que fue mucho más que otras veces porque hasta los trabajos cesaron. ¿Qué hiciste con ese tiempo? ¿Buscaste al Señor? ¿Creciste en el Espíritu? ¿Te afirmaste más? ¿Buscaste su presencia? ¿Sabe qué me decía el Señor? Que muchos estaban conectados a muchos lives por el aburrimiento y por la desesperación de la necesidad de lo que necesitaban. Y estaban buscando una palabra de esperanza, pero no querían el compromiso con el Señor. Porque de labios le honraban y se conectaban y decían, yo quiero al Señor. Yo quiero al Señor. Pero porque están en una crisis. Pero la realidad es que su corazón va lejos del Señor. Y el Señor vuelve y me dice, no hay arrepentimiento. Y viene, todo lo que habló se va a cumplir. Hoy estamos espantados porque tenemos, para incluirme, tenemos miedo a que se abran los gobiernos. Tenemos miedo a que se nos pegue el COVID. La palabra me establece a mí que sin fe es imposible agradar al Señor. El Señor sabe hasta los últimos cabellos de tu cabeza. Y si tú estás en obediencia al Señor, la palabra dice que que para nosotros el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. La palabra me dice 365 veces en la Biblia, no temas. Si Él cuida de las aves que están al aire libre, la sustenta. Si Él cuida de las aves, cuanto más de nosotros, su manada pequeña. ¿Cuál es el miedo? Simplemente, claro, toma tus precauciones, ten tu higiene, ten tu protección, pero no vivas en temor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. ¿Sabe qué me decía el Señor? Que este tiempo que van a abrir los gobiernos, nosotros tenemos que caminar en fe. Use su aceitito ratero, póngase su mascarilla, tenga sus precauciones como cualquier persona, ¿verdad? Por si acaso. Pero camina en fe. Porque sabe que tienes que salir de la cueva. Tienes que salir de la cueva. Porque hay que trabajar. Porque hay que buscar para sustentarnos. Porque hay que prepararnos. Porque ¿sabe qué? Si los gobiernos no abren y llega la temporada de huracanes y nos azota un huracán como Dorian, después le van a caer encima al gobierno diciendo no nos dejaste prepararnos. Y agotamos lo que teníamos porque estábamos encerrados. Entonces, ¿en quién hemos creído? Vamos a caminar en fe. Aprovecha este tiempo para seguir buscando su presencia, para buscar arrepentimiento, para buscar escuchar su voz y seguirla. Y prepárate. Porque sabe, el Señor vuelve a hablar del huracán. Y sabe, yo no le puedo decir que va a hacer exactamente como pasó en Japón, que pasó un tifón y 24 horas más tarde hubo un terremoto. Pero la visión que yo tuve fue huracán y terremoto luego.
Y las dos cosas fueron fuertes. Así que yo te aconsejo, como pastora, desde la postura pastoral, que hay que cuidar a las ovejas, sé sabio y entendido y prepárese. Porque ya usted vio que el gobierno no está pensando ni está capacitado para sustentarle. Le toca a usted. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de clamar por un arrepentimiento genuino. Es tiempo de clamar por la libertad de los que están cautivos en hechicerías. Esto es bien serio. El Señor me decía que una de las razones por la cual se iban a cumplir todas las cosas mostradas era porque Él se levantaba como juez a juzgar a todos aquellos que se habían levantado contra su pueblo, contra el remanente, contra los que se mantenían aún sin fuerzas, buscando su presencia. Y que se había levantado una guerra fuerte contra su pueblo, pero que Él se iba a levantar como juez de su trono, a caminar sobre la tierra como juez y a rugir como el león de la tribu de Judá. Y Él se levanta y va a hacer justicia. Yo te aconsejo que mejor seas del grupo al que el Señor le haga justicia y no por quien Él se levante en juicio. Mejor es que aunque tengas a medio mundo en contra, sigas buscándole y que Él vea tu corazón y por cuanto seas hallado aprobado, se levante en justicia a tu favor antes que se levante en juicio contra ti por ser piedra de tropiezo y por ser de aquellos que se levantan contra el mismo pueblo del Señor, siendo muchos parte del pueblo del Señor. El Señor me decía que se levanta como juez justo en contra de los adivinos, de los hechiceros, de los que están haciendo brujería contra su pueblo y de aquellos que estaban oprimiendo a su pueblo. Que el Señor iba a defender. Eso es amén, Ana. El Señor va a defender a su pueblo. Pero ¿sabe qué? Si Él se levanta como juez justo a defender a su pueblo, también se levanta como juez justo a disciplinar a aquel que dice que es su pueblo y está contaminado con las tinieblas. Tenga cuidado y saque el anatema de su casa, de su vida. Saque el anatema. Deje de estar siguiendo adivinadores. Porque se levanta como juez justo contra el opresor, contra el adivino y el hechicero, pero se levanta a limpiar la iglesia también. Porque dice la palabra que el juicio comienza por su casa. Así que no nos asombremos cuando empecemos a ver
cómo empieza a rugir para limpiar los altares. Porque Él va a rugir. Él va a rugir. Es un llamado al arrepentimiento. Corre al Señor no por miedo, no por apariencia, no porque estés oprimido ahora, no porque estés en necesidad, porque ¿sabe qué? Una de las cosas que le pasaba al pueblo que lideraba Josías, donde el profeta Jeremías estaba en medio profetizando, ese pueblo que además de ir tras dioses ajenos y además de ir a buscar la diosa del cielo y todas esas porquerías de Baales y de dioses ajenos, una de las cosas era que tenían apariencia de piedad. Estaban en el templo. Estaban por entrar al templo. El Señor viene limpiando la iglesia. Y la va a limpiar. Y la va a limpiar. Y nos va a sacudir. Nos va a sacudir. Porque sabe que si el Señor viene hoy, muchos se pierden. Y Él tiene que darnos forma. Como el alfarero tiene que limpiarnos para ponernos vestiduras blancas y sin manchas. Pasar carbón encendido porque somos inmundos de labios, como decía Isaías en Isaías 6. Y ponernos sus vestiduras sacerdotales. Porque si nos viene a buscar ahora, no vamos a ser hallados aprobados. Así que tengamos cuidado y vengamos en arrepentimiento. Una de las cosas que pasaba en el pueblo de Israel cuando reinaba Josías y Jeremías era profeta, era que el pueblo quería las bendiciones, querían estar en el templo, daban sus ofrendas, cooperaron para que se levantara el templo muy bonito, muy hermoso, bien llamativo. Pero no había compromiso, no había santidad, no había reverencia, no había seriedad, no había santidad. Y es lo que pasa hoy, que últimamente tenemos las iglesias como clubes sociales. Y el pueblo del Señor se la pasa escarneciendo y bochinchando, sacando trapitos al aire, en vez de ponerse a buscar seriamente al Señor. Y se llenan las iglesias y los lives cuando decimos que vamos a ministrar sanidad, liberación y milagros. Y cuando el Señor pone la inquietud para orar por necesidades económicas, ¿cómo se llenan de peticiones? Porque queremos que el Señor nos responda nuestra necesidad. Pero no queremos comprometernos con el Señor. La palabra establece que por los frutos seremos conocidos. Y el árbol que no da buen fruto, por más que tú digas que buscas al Señor, si no das buen fruto, tu árbol será cortado y echado al fuego. Y allá será el llorar y el crujir de dientes. Ya allí no habrá tiempo para el arrepentimiento. El tiempo para el arrepentimiento es ahora. Yo prefiero orar por ti, para que te salves, para que haya arrepentimiento y que en la salvación el Señor quiera sanarte. Amén. Porque yo creo en un Dios de milagros. Pero no hay un milagro más urgente y más necesario que la salvación de nuestra alma. Así que yo te exhorto esta noche. Vamos a orar por salvación.
Vamos a limpiar nuestra vida. Vamos a presentarnos delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Y fíjese que todo el mensaje de Jeremías 7 fue para un pueblo que conocía al Señor y que estaba en el templo. Este mensaje es para ti que conoces al Señor. Para ti que te dices que buscas al Señor en espíritu y en verdad. Es momento de hacernos una radiografía a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, para ver si podemos ser hallados aprobados. Sea sincero con el Señor. Si no hay nada que le sorprenda al Señor, porque Él dice en su palabra que Él discierne pensamientos y pesa la intención de cada corazón, usted no puede engañar al Señor. La palabra establece que Él no puede ser burlado. Así que sea honesto, sea honesta con el Señor. Yo no le estoy diciendo dígame a mí sus pecados, porque yo no creo en eso. Yo creo en confesarle al Señor y arrepentirme. Y si yo ofendí a alguien, irle a pedir perdón al que ofendí. Pero que haya un arrepentimiento genuino que cambie nuestra conducta. Yo le aseguro algo. El Señor está diciendo, no ores por este pueblo para que no pase. Lo está diciendo desde antes de que ya empiecen otra vez a hablar por ahí de que viene o no viene, de que va a pasar o no va a pasar. Y el Señor está diciendo, lo que hablé va a pasar, lo que hablé va a ocurrir. Todo lo que mostré se va a cumplir. No ores para que no se cumpla. Porque si no se cumple, no va a haber arrepentimiento en los corazones duros. Y si tú tienes un corazón sensible, tú te escondes en su presencia, te arrepientes y vives conforme a su corazón, yo te aseguro que sus promesas te van a sustentar. Vas a tener su paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque está en Él confiado. No hay que temer. No vamos a orar para que no pase. ¿Sabe por qué vamos a orar? Vamos a orar por salvación, para que las almas sean salvas por arrepentimiento. Pero ¿sabe por qué más vamos a orar? Porque usted que es pueblo del Señor, usted que es remanente, usted que está tratando de buscar al Señor en espíritu y en verdad, no le falte la fe. La oración es para que a usted y a mí, en el momento de la necesidad, podamos acordarnos que sin fe es imposible agradar al Señor. Y que si Él obró antes, dice su palabra, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no tiene sombra de variación. Que sea aumentada nuestra fe. Que podamos mirar al invisible en medio del tiempo que vivimos, que podamos andar de su mano sobre el mar, que podamos ver a aquel que nos llamó de tinieblas a la luz en medio de las tinieblas, que podamos ver a aquel que es luz en medio de tinieblas, que podamos ver a aquel que dividió el mar en dos para que pasaran y los enemigos fueron esparcidos, que podamos ver a aquel que multiplicó panes y peces, que podamos ver a aquel que descendió sobre el pueblo, llovió maná y codornices, que brotó agua de la peña, que cesó la lluvia, pero que también la hizo caer cuando fue necesario. Que su poder se manifiesta, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no ha tenido sombra de variación, que Él no ha dejado de ser fiel, que Él no ha dejado de cumplir sus promesas, que Él sigue siendo poderoso, todopoderoso, y que el tiempo de los milagros no ha pasado para su pueblo. Pero las bendiciones del Señor
no son para el que permanece en rebelión. No son para el que permanece en desobediencia, en rebelión y espaldas de Él. Las promesas del Señor es su sustento diario. Su libertad, su sanidad, su fortaleza, su sostén, su pronto auxilio es para aquel que le busca en espíritu y en verdad. Con seriedad. Sin buscarle al Señor por los panes y los peces, sino buscar al Señor porque le amamos, porque le adoramos, porque Él nos amó primero, porque estamos agradecidos, porque hasta aquí nos ha ayudado Yahweh y nosotros sabemos que estamos refugiados en Él y que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y que sabemos que diremos a nosotros: esperanza mía, castillo mío, en quien nosotros hemos de confiar. La misma palabra dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Ese es al que usted y yo hemos decidido obedecer, creer y servir. Si es así, nada nos va a faltar. Si es así, Él nos va a sustentar. Si es así, Él nos va a sanar, a libertar. Pero es necesario que tengamos una vida rendida, comprometida, rendida completamente en humillación y arrepentimiento. Y nuestra bendición alcanzará a los nuestros por misericordia. Así que la palabra dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. Él lo sabe. Y dice la palabra que Él suplirá todo lo que nos falte. No dijo algunas cosas. No dijo en algunos momentos. Dijo que Él supliría todo lo que nos falte. Y esto no necesariamente es monetario. A veces nos hace falta paz. Y Él te promete: yo soy tu paz. Yo soy tu paz. Yo soy tu paz. Sin fe es imposible agradar al Señor. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que podamos entender que es más urgente rendir nuestra vida en obediencia, en completa rendición, humillación, arrepentimiento y en obediencia a Él. Escondernos en su presencia que cualquier otro milagro es secundario. Cualquier milagro es secundario al lado de la necesidad de salvación. En esta hora, reconoce al Señor con todo tu corazón. Él vino a esta tierra con un plan para rescatarte de las tinieblas a la luz. Él vino para sacarte del lodo cenagoso. La palabra establece que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la palabra establece que Él, la voluntad del Señor, es que ninguno se pierda. Él no desea que te pierdas, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos. Y para recibir el regalo de la salvación es necesario que tengamos la fe de que hemos creído en aquel que nos ha salvado, que vino en carne
murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre, preparando morada para ti y para mí, y que regresa por su iglesia. Sin fe es imposible agradar al Señor. Si en esta noche tú te encuentras apartado, apartada, no conoces al Señor, te hace falta paz, te hace falta su protección, te hace falta conocerle, te hace falta rendir tu vida delante del Señor, hazlo en esta hora. El Señor está tan distante como una oración. Solamente una oración. Aquí no hace falta intermediarios. Dice la palabra que el intercesor entre Dios y nosotros, entre el Padre y nosotros, es Jesucristo, Yeshua, que murió y resucitó. Y dice la palabra que vayamos a Él en el nombre que sobre todo nombre, Jesús el Salvador, Yeshua. Vamos a su nombre sea la gloria. Vamos en su nombre. Porque dice la palabra que clamemos, que todo lo que pidiéramos en su nombre sería hecho. Si tú pides perdón en esta hora, si tú te arrepientes en esta hora, si tú le buscas en espíritu y en verdad, si tú le dices al Señor, Señor, yo he pecado, yo he estado rebelde contra ti, pero yo quiero aceptarte como mi Señor y Salvador, o yo quiero reconciliarme, o yo quiero acercarme más a ti, acéptame, Señor. Perdona mis pecados, yo me arrepiento. Sé mi Señor y mi Salvador. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Él te va a recibir. Él te va a recibir. Porque dice su palabra que el que viene a Él no le echa fuera. Y esto no es para salir huyendo de lo que vaya a pasar. Esto no puede ser porque tienes miedo. Porque las cosas van a pasar como quiera, como decía la de Jeremías. No ores por este pueblo. No ores que no vaya a pasar. Va a pasar. Pero en medio de lo que ocurra, el Señor va a estar con su pueblo. El Señor lo va a sustentar. Y como decía Habacuc, en medio de este tiempo hará conocer su poder. En medio de este tiempo hará conocer su poder. En medio del tiempo en que vivió el pueblo de Israel saliendo de Egipto luego de las plagas, que fueron guardados en medio de las plagas, salieron de la esclavitud del pueblo de Egipto y de Faraón. Cuando estaban en el desierto, fueron sustentados por el Todopoderoso. Él les sustentó, Él les dio de comer, de beber, y las ropas no se desmerecieron, no se desmereció nada. Ellos pudieron llegar hasta la tierra prometida. Ellos vencieron a los pueblos enemigos. El Señor peleó por ellos. Él dio una columna de nube de día y una columna de fuego de noche para que pudieran ser dirigidos por su poder. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. No tiene sombra de variación. Veremos su gloria. Veremos cómo Él se mueve en poder y de poder en poder para bendición de su pueblo, para guiar a su pueblo, para sustentar a su pueblo. Él lo hará. Así que recibe paz. Recibe paz en esta hora. Porque no significa que no vayan a pasar las cosas. Significa que Él va a estar. Porque dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé. Contigo va a estar hasta el fin. No te va a dejar. Así que en esta noche, si tú necesitas la intervención del Espíritu Santo en tu vida, simplemente ponme amén. Si recibes al Señor, si quieres reconciliarte, ponlo. Escríbeme para orar por ti. Si necesitas intervención del Espíritu Santo, vamos a orar. Pero sobre todas las cosas, rinde tu corazón al Señor. No esperes más, mañana puede ser tarde. Y a ti, iglesia, te digo, vamos a enderezar el camino. Vamos a arrepentirnos de verdad. Vamos a dejar a un lado
el consultar a hechiceros y adivinos y a palabras proféticas mezcladas con un espíritu de adivinación. Vamos a honrar al Señor y vamos a ser íntegros. Y vamos a comprometernos con Él. Así que si tú quieres estar en acuerdo conmigo, con esta oración que vamos a hacer ahora, de arrepentimiento, tanto arrepentimiento para aquel que no conoce al Señor como para la iglesia que ha vivido en error, mezclando lo santo con lo profano. Si tú eres parte de esta oración de arrepentimiento, para que no se confunda con el resto de los mensajes, simplemente di yo. Pon solamente esas 2 letras, yo, para saber que estás orando con nosotros por arrepentimiento desde tu corazón, que hay un arrepentimiento genuino. Y esto no significa que estemos en pecado necesariamente, porque a veces nos hemos apartado del camino correcto y nos hemos llenado de soberbia. Así que vamos a orar, vamos a interceder delante de la presencia del Señor. Vamos a orar. Adoramos tu nombre, Señor. Para ti no hay nada imposible. Padre. Sigue obrando, Padre, en esta hora. Sigue obrando, Padre, confirma los corazones. En esta hora, Padre eterno, redárgúyenos, necesitamos de ti. Papá, necesitamos de ti, mi Cristo, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia, santo eres Dios, aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, aleluya. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Sí, Señor. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter. Adora al Señor. Y dígale esta oración con Daniel Calvetti. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante.
hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Aleluya. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres Dios. Aleluya, aleluya. Haz nuestro carácter, Señor, así como decía Daniel Calvetti en esa alabanza. Padre, haz nuestro carácter, haz nuestro carácter, haz nuestro carácter, Señor. Señor, porque hay veces, Señor, que es tan difícil. Porque se quieren levantar, Señor, pero se les hace tan difícil. Padre, ayúdales en esta hora. Espíritu Santo de Dios, quita del camino todo aquello que les detiene. Padre, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos en el nombre de Jesús toda artimaña del enemigo para mantener las mentes cautivas. En esta hora, Señor, yo te suplico, Padre eterno, que tú escribas en el libro de la vida cada nombre de cada corazón contrito y humillado. Que tú recibas el corazón arrepentido. En esta hora, Señor, ayúdalos a caminar en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sujetamos todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia en Cristo. Padre, dale fortaleza, renueva su fuerza. Oh Padre, en esta hora, quita ese dolor, esa amargura, Señor, en el corazón. Padre, porque hay gente que están tan dolidas que su cuerpo se enferma. Señor, que lo que los tiene atados a la enfermedad es la falta de perdón, es la falta, Señor, de sanar su corazón. Pero tu palabra dice que tú llevaste cautiva la cautividad. Señor, tu palabra establece que tú pagaste el precio de nuestra paz, que sobre ti fue el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Tu palabra establece que tú vendas el corazón quebrantado, que tú pagaste ya el precio. Señor, que tú quitas lo enlutado, Señor, que tú cambias el corazón triste, que tú cambias el lamento en baile, que tú cambias, Señor, el lamento en sonrisa, que tú pones un cántico nuevo en esta hora, Señor. Quita esa opresión que los mantiene, Señor, en depresión y en tristeza. En esta hora que sean libres por tu palabra, que el enemigo no siga tomando ventaja,
Satanás, Señor. No permitas que los mantenga cautivos. Señor, atamos y reprendemos en el nombre de Jesús todo aquello que impide que tu pueblo camine. Todo aquello que impide, Señor, que puedan acercarse a ti libremente, que puedan abrir su boca, Señor, para adorar tu nombre. Oh Señor, que pongas un cántico nuevo en esta hora, para que el infierno tiemble, para que el infierno tenga que huir, para que retrocedan y no puedan prosperar. En esta hora, Señor, yo te suplico, Padre eterno, que tú levantes, Señor, un rugido en el mundo espiritual a favor de tu pueblo. Señor, que tú pongas un cántico nuevo para que el enemigo tenga que huir. En esta hora, que tu pueblo deje de estar entristecido, que deje de estar enlutado, que deje de estar oprimido, porque los juicios son para aquel que permanece en rebelión, porque tú en medio del cumplimiento, tú guardas a tu pueblo, porque tú en medio del cumplimiento, Señor, vas a glorificarte, vas a demostrar tu poder, veremos tu gloria, veremos tu gloria, Señor. Lo creo, Señor, Padre, en esta hora. Yo te suplico, Padre eterno, que si quedare alguna persona sin arrepentimiento, si hay soberbia, si hay alguna persona todavía lejos de ti, yo te pido que tú sigas trabajando con su vida, aún en el silbido apacible de la noche, que hables en los sueños, Señor, para que ninguna alma se pierda, Señor. Padre, no permitas que se pierdan, Señor. Padre, dales una oportunidad de salvación en esta hora a tu pueblo, Señor. Yo te suplico que traigas a su memoria todas las cosas, como dice tu palabra, es la función del Espíritu Santo. Redarguye corazones para que podamos limpiar nuestro camino, Padre eterno, para que podamos levantar manos limpias, manos santas delante de tu presencia, que quitemos, Señor, todo aquello que estamos mezclando lo santo con lo profano, que quitemos, Señor, aquella levadura que está mezclada con la masa. Señor, que seamos puros de corazón. Señor, dice tu palabra, ¿quién entrará al lugar santísimo? Aquel que tiene manos limpias y un corazón puro. Examínanos, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en nosotros. Como te decía David, Señor, líbranos aún de los pecados que nos son ocultos. Perdónanos, Señor. Ten misericordia una vez más, Señor. Trae a memoria todas las cosas y ayúdanos a reconocer en qué te hemos fallado. Ayúdanos a reconocer aquello que tenemos que quitar de nuestro camino. Ayúdanos, Señor, saca a la luz lo que está en tinieblas. Trae a la luz, Señor, para que nosotros veamos dónde está el anatema, Señor, para que lo saquemos de nuestro camino. En el nombre de Jesús, aparta de nuestra vida, de nuestro camino, toda aquella voz que no sea tuya, todo aquello que no sea tuyo, Señor. Danos discernimiento en esta hora. Yo te suplico, Padre eterno, que nos ayudes a discernir. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, en el nombre que sobre todo nombre, que tú pongas en nosotros incomodidad, que tú pongas una incomodidad fuerte, que no podamos resistir a escuchar la voz de aquel que viene con mensaje adulterado, que podamos discernir tu voz, alertándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Para tu gloria y tu honra, ayúdanos a llenarnos de tu presencia cada día más. Ayúdanos a estar preparados porque tú vienes, Señor. Tú vienes y vienes ya. El tiempo está cumplido. Tú vienes, ayúdanos a prepararnos para ese encuentro maravilloso, Señor. Porque dice tu palabra que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Y es que nuestra redención está bien cerca. Ayúdanos a entender que esa es nuestra esperanza contra esperanza. Una esperanza que es mayor que cualquier esperanza del mundo.
porque nuestra redención está cerca. Gracias, Eterno. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua. En esta hora te suplico, Padre Eterno, que tú sanes, que tú salves, que tú libertes en esta hora, que las mentes cauterizadas y entenebrecidas sean libres por tu palabra, que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sean sanos, Padre, de todo aquello que le aqueja en su cuerpo, de todo aquel espíritu que está atormentando su cuerpo en enfermedad. Señor, sana sus corazones para que reciban tu sanidad, pero sobre todas las cosas, te pongo en tus manos sus vidas para salvación. La vida de nuestros familiares en tus manos para salvación. Nuestras vidas, Señor, en tus manos para que no permitas que nos soltemos de tu manto. Señor, como siempre te he dicho, en mi intimidad, en mi secreto, cuando hablo contigo, aunque sea del último hilo de tu manto, pero que no me sueltes, Señor. No permitas que nos soltemos de ti, Señor, y aumenta nuestra fe en este tiempo, porque te necesitamos, Eterno. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, la majestad, la alabanza. Nuestras almas te adoran. Te adoramos, Rey, te adoramos, Rey, te adoramos, Rey. Tú eres glorioso, tú eres majestuoso, tuya es la gloria, tuya es la honra. Aleluya, aleluya tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, el nombre por el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda boca confesará que Yahshua Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, Señor, porque fuera de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Recuerde, prepárese, porque todavía faltan cumplimientos y el Señor dijo que se iban a cumplir. Todo se va a cumplir. Sea sabio y entendido y no siga las masas. Siga la dirección del Señor. Prepárese, porque Él habla a tiempo para cumplir sobre usted sus promesas, para cumplir sobre usted sus cuidados. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor.